Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May, tercera parte, las metas de la integración, capítulo 8, el hombre, el que trasciende el tiempo. Sin embargo, es posible que algunos lectores se estén formulando otra pregunta. Está muy bien eso de discutir los objetivos de la madurez, se están diciendo. Pero el reloj sigue marchando. Con el mundo en un estado semipsicótico y la Tercera Guerra Mundial y la catástrofe acechando tras cada esquina, ¿cómo se puede hablar del arduo y sostenido desarrollo necesario para la autorrealización? Formulamos la pregunta de una manera concreta. He aquí el caso de un joven esposo que fue condecorado siendo teniente en la última guerra mundial y que ahora es editor de un diario. Podemos presumir que no tiene ni menos coraje ni menos energía que su vecino. Poco antes de partir, incorporado a filas, se había casado con una mujer atractiva y talentosa, pero ahora se encuentra dolorosamente con que él y su esposa tienen serios problemas en su relación, problemas que llevarán meses, tal vez un par de años de crecimiento emocional con la ayuda de la psicoterapia para vencerlos. Tanto él como el terapeuta se preguntan, abre comillas, ¿vale la pena tanto esfuerzo y lucha, teniendo en cuenta que tal vez me recluten otra vez dentro de poco y que después de eso quién sabe lo que pasará? Quizás sea mejor dejar que el matrimonio se deshaga y que me las arregle con cualquier relación temporaria que se presente durante estos años de incertidumbre. Cierra comillas. Tomemos otro ejemplo de un joven y brillante instructor universitario. Tiene pensado escribir un libro que tal vez le lleve 5 años y que promete ser una contribución científica considerable dentro de su campo. Comenzó a hacer terapia para que lo ayudara a vencer algunos bloqueamientos que le impedían realizar mejor su trabajo. Ahora se pregunta, abre comillas, ¿cómo puede escribirse un libro con cierta integridad si no tenemos ninguna seguridad de disponer del tiempo que requiere la escritura de un buen libro? Es posible que una bomba atómica caiga sobre Nueva York, entre tanto. Por consiguiente, ¿vale la pena comenzar siquiera? Cierra comillas. La cuestión del tiempo, de lo tarde que es, se convierte, por lo tanto, en la fuente de la ansiedad más apremiante para mucha gente de nuestra época. Sin duda, todos los problemas privados de los individuos y la ansiedad juegan su papel en esta inquietud acerca del reloj que se agota en nuestro mundo. Todos sabemos que es bastante fácil utilizar la inseguridad de la época como excusa para la propia neurosis. Podemos suspirar, los tiempos están desquiciados, y así eximirnos de averiguar si no es que algo puede estar seriamente desquiciado dentro de nosotros. Pero bien separado del hecho de que a nuestras tendencias neuróticas les encanta esconderse tras la frase imponente situación mundial catastrófica, queda un amplio margen en el cual el tema propuesto por los cuestionadores es totalmente realista y cabal. Nuestro mundo seguirá en su era de ansiedad durante algún tiempo en el futuro
y todo el que no elija vivir en el ostracismo debe hacer frente a ese hecho y aprender a vivir con inseguridad. En los círculos sofisticados, es decir, el de los artistas e intelectuales, se muestra en las conversaciones sobre este asunto la misma aprensión expresada por las dos personas anteriores. Nacimos en una era equivocada. En el curso de estas discusiones, alguien declara tarde o temprano que sería mejor haber vivido durante el Renacimiento o en la Atenas clásica o en París en plena Edad Media o en algún otro período. No sirve de nada evitar esas preguntas mediante alguna respuesta estoica como nacimos en esta época y debemos sacarle el mayor provecho posible. Es mejor que examinemos la relación del hombre con el tiempo, relación muy curiosa, por cierto, para ver si podemos esclarecer algo que nos ayude a hacer del tiempo nuestro aliado y no nuestro enemigo. El hombre no vive solamente según el reloj. Ya hemos visto que una de las características peculiares del hombre es que puede colocarse fuera del presente e imaginarse en el futuro o de regreso en el pasado. Un general, al planear una batalla que tendrá lugar la semana o el mes próximo, anticipa en su fantasía cómo reaccionará el enemigo si se lo ataca en uno u otro lugar, o qué pasará cuando la artillería rompa el fuego. De este modo puede preparar su ejército con la mayor precisión posible para cualquier peligro, gracias a su revisión de la batalla por medio de la imaginación, días o semanas antes de que tenga lugar. Un orador que prepara un discurso importante puede, y lo hará si es sensato, evocar otras ocasiones en que pronunció un discurso similar, revé el modo en que reaccionó el auditorio, qué partes fueron satisfactorias y cuáles no, qué actitud suya fue más efectiva, etc. Mediante este restablecimiento del hecho en la imaginación, aprende del pasado cómo salir mejor al encuentro del presente. Este poder de mirar antes y después forma parte de la capacidad del hombre para tomar conciencia de sí mismo. Las plantas y los animales viven por tiempo cuantitativo, una hora, una semana o un año que pasa, y el árbol tiene un nuevo anillo en su tronco. Pero el tiempo es algo muy diferente para los seres humanos. El hombre es el mamífero que supera al tiempo. En sus trabajos sobre semántica, Alfred Korzybski ha destacado con insistencia que la característica que distingue al hombre de todos los demás seres vivientes es su capacidad de relacionar el tiempo. Dice que por esto, abre comillas, entiende la capacidad para utilizar los frutos de trabajos y experiencias pasadas como capital intelectual o espiritual para sus evoluciones en el presente. Quiero decir, la capacidad de los seres humanos para llevar adelante sus vidas a la luz, siempre en aumento de la sabiduría heredada. La capacidad en virtud de la cual el hombre es a la vez heredero de épocas pasadas y depositario de la posteridad. Cierra comillas. Psicológica y espiritualmente, el hombre no vive solo según el reloj. Su tiempo depende más bien
de la significación del suceso. Tomemos un ejemplo. Ayer un joven pasó 1 hora viajando en subterráneo al ir y volver de su trabajo. 8 horas en una ocupación bastante poco interesante. 10 minutos después de la oficina, hablando con una chica de la que hace poco se había enamorado y con la que sueña casarse, y 2 horas por la noche en una escuela para adultos. Hoy no recuerda nada de las 2 horas en el subterráneo. Fue una experiencia vacía por completo y él, lo mismo que mucha gente, cerró los ojos y trató de dormir, es decir, de suspender el tiempo hasta que el viaje terminara. Las 8 horas de trabajo dejaron poca impresión sobre él. Puede recordar un poco más de la clase nocturna, pero los 10 minutos pasados con la joven son lo que más lo ocupan. Tuvo 4 sueños esa noche, uno sobre la clase y 3 sobre la joven. Es decir, que esos 10 minutos ocupan más espacio que 20 horas del resto del día. El tiempo psicológico no es el mero paso del tiempo como tal, sino el significado de la experiencia, es decir, lo que es significativo para las esperanzas, la ansiedad y el crecimiento de la persona. Tomemos ahora los recuerdos que un adulto de 30 años tiene de su infancia. Durante su 5.º año de vida le ocurrieron miles de cosas, pero ahora que tiene 30 años, solo puede recordar 3 o 4. El día en que fue a jugar con un amigo y éste se fue con otro mayor, el momento en que vio el triciclo bajo el árbol de Navidad, la noche en que su padre regresó borracho a casa y golpeó a su madre, la tarde en que su perro se perdió. Es eso todo lo que puede recordar. Pero, y es interesante destacarlo, recuerda este puñado de hechos que ocurrieron hace 25 años más vívidamente que el 99% de los que tuvieron lugar apenas ayer. La memoria no es solo la impresión del pasado sobre nosotros, es la conservadora de lo que es significativo para nuestras esperanzas y miedos más profundos. Como tal, la memoria es otra evidencia de que tenemos una relación flexible y creativa con el tiempo, siendo el principio rector no el reloj, sino la significación cualitativa de nuestras experiencias. Esto no significa que pueda ignorarse el tiempo cuantitativo. Solo hemos señalado que no vivimos solo según ese tiempo. El hombre es siempre parte integrante del mundo natural implicado por la naturaleza en cualquier punto. Es raro que vivamos más de 70 u 80 años, pensemos lo que pensemos sobre ello. Envejecemos, nos cansamos y trabajamos mucho de un tirón y no podemos escapar a la necesidad de ser realistas respecto del reloj y del calendario. El hombre muere al igual que cualquier otra forma de vida, pero es el animal que lo sabe y puede prever su muerte. Siendo consciente del tiempo, puede controlarlo y usarlo de determinadas maneras. Cuanto más capaz es una persona de dirigir su vida conscientemente, tanto más puede emplear su tiempo de una manera constructiva. Sin embargo,
cuanto más conformista y menos libre y diferenciado, es decir, cuanto más trabaja no por elección, sino por compulsión, tanto más se convierte en objeto de tiempo cuantitativo. ¿Es el esclavo del tiempo del reloj o de la sirena de la fábrica? Dé tal número de clases semanales o coloque tantos remaches por hora, que se sienta bien o mal depende de que sea lunes y comienzo de un trabajo o viernes y el final del mismo. Mide las retribuciones que recibe o la ausencia de ellas según la escala del tiempo que dedica. Cuanto más conformista y menos libre es, tanto más el tiempo se convierte en señor. Sirve al tiempo, tal como lo dice esta expresión apabullantemente exacta que significa estar en la cárcel. Cuanto menos viva está una persona, entendiendo por ello tener en su vida una dirección consciente, tanto más el tiempo es para ella el tiempo del reloj. Cuanto más viva está, vive más de acuerdo con el tiempo cualitativo. Como dice Cummings, un hombre que vive de una manera intensa vive realmente, pero si vive para llegar a los 120 años, no vive en absoluto. Suele decirse, viví toda una vida en un momento. Esto es verdad y viceversa. Se hace un viaje largo en tren y resulta un tedio terrible. Leemos novelas policiales para matar el tiempo. Si el tiempo fuera algo valioso, ¿por qué matarlo? Parte de la ansiedad relacionada en nuestros días con el tema "el tiempo se acaba" surge de algo más profundo que la amenaza de una guerra inminente o de la bomba H, ya que el paso del tiempo en cualquier época tiene el poder de asustar al ser humano. Un perro no se preocupa de que haya pasado otro mes u otro año, pero muchas personas se sienten empequeñecidas cuando piensan en esto. Puede que sientan que el tiempo es su peor enemigo, como esa imagen horrible de la muerte que la representa como un torvo segador, o suspiran con alivio cuando dicen el tiempo está con nosotros. El ejemplo más claro de cómo teme la gente al tiempo es su miedo a envejecer. Pero este temor es en general un símbolo de que su conciencia del tiempo los obliga a enfrentarse con la cuestión de si están vivos, si crecen o si solo tratan de evitar la decadencia y la extinción. Creo que fue Jung quien dijo con bastante precisión que una persona teme envejecer en la medida en que no vive realmente en el presente. De esto resulta que la mejor manera de hacer frente a la ansiedad que produce envejecer es asegurarse de que en ese momento se está plenamente vivo. Pero de un modo más significativo aún, la gente tiene miedo al tiempo porque, lo mismo que la soledad, hace surgir el espectro de la vaciedad, del vacío aterrador. A nivel cotidiano, esto se traduce en el miedo al aburrimiento. Como dijo Erich Fromm, el hombre es el único animal que puede aburrirse. Y esta breve sentencia encierra una gran significación. El aburrimiento es la enfermedad ocupacional del ser humano. Si a un hombre su conciencia del paso del tiempo
le dice solamente que el día llega y se va, que el invierno sigue al otoño y que nada pasa en su vida excepto las horas que se suceden, debe desensibilizarse o de lo contrario, sufrir un doloroso aburrimiento y vaciedad. Es interesante ver que cuando nos aburrimos, tenemos tendencia a, entre comillas, dormirnos, es decir, a difuminar la conciencia y a, entre comillas, extinguirnos todo lo que sea posible. Todo ser humano experimenta aburrimiento en alguna medida. Por ejemplo, gran parte de nuestro trabajo debemos realizarlo por medio de cierta rutina, pero resulta intolerable solo cuando no se lo ha elegido libremente o cuando no ha sido ratificado por uno mismo como necesario para el logro de algún objetivo más importante. A un nivel no tan cotidiano, la anticipación del tiempo vacío puede resultar un horror para las personas, ya que sienten que si no tienen nada que hacer, ni compromisos, ni planes regulares, se volverán locos por la incertidumbre. Cuando a causa de problemas particulares de culpa y ansiedad, como en el caso de Macbeth, o de un vacío interno, como en el caso de mucha gente en nuestros días, la vida no significa nada, se trata de una realidad que, abre comillas, mañana, mañana y mañana se desliza con su paso mezquino día a día hasta la última sílaba del tiempo registrado y todos nuestros ayeres iluminaron a los tontos el camino hacia la muerte cenicienta. Cierra comillas. En ese estado, el deseo principal es difuminar el tiempo, como agrega Shakespeare, o anestesiarse uno mismo. Esos esfuerzos pueden tomar la forma de borracheras o la más extrema de la drogadicción, o también la forma más corriente de tratar de llenar el tiempo para hacerlo pasar rápido. En algunas lenguas como el francés y el griego, la expresión que se utiliza para irse de vacaciones es voy a pasar tal y tal tiempo. En los Estados Unidos se usa un término similarmente cuantitativo, empleé tal y tal tiempo. Es muy expresivo del miedo que la gente tiene al tiempo el comentario de que han pasado un buen rato después de haber transcurrido un largo instante sin que se hayan dado cuenta de ello. Un buen rato se define, pues, como escapar al aburrimiento. Es como si el objetivo fuera estar tan poco vivo como sea posible, como si la vida, como lo dice tan mordazmente Fred Allen, entre comillas, fuera un episodio inútil que perturba lo que de otro modo sería un bendito estado de inexistencia. Una de las maneras neuróticas, inoperantes, de utilizar la propia capacidad de ser consciente del tiempo es posponer la vida. El hombre, a diferencia del árbol y el animal, fue bendecido con la posibilidad de salirse del presente y utilizar el pasado o el futuro como evasiones. El ejemplo que se cita con más frecuencia, el de eludir el presente viviendo en futuro, es por supuesto la forma deteriorada de la creencia de que los errores presentes serán reparados en el cielo y que allí se encontrarán las recompensas y castigos.
Las tendencias de la religión conservadora, como en la Rusia de los zares, a distraer la mente humana de las injusticias sociales y económicas presentes mediante promesas de futuras recompensas, fueron atacadas directamente por Marx. Por consiguiente, la religión es, en su estado real, un narcótico, una droga para desensibilizar a las personas. A un nivel más cotidiano, muchas personas, cuando enfrentan algún problema de su vida presente, tienden a repetirse que las cosas serán mejores cuando me case o cuando me gradúe o cuando consiga un nuevo trabajo. En realidad, muchas personas reaccionan automáticamente a los sentimientos de infelicidad, hastío o falta de propósitos, desplazando sus mentes del presente hacia el futuro con la pregunta: ¿qué tengo que esperar de bueno? Y entonces confiar en que el futuro realmente amortigüe el presente. Pero no es necesario usar la esperanza como un narcótico. La esperanza en su sentido creativo y saludable, ya se trate de esperanza de cumplimiento religioso, ya de un feliz matrimonio, ya de una realización en la propia profesión, puede y debe ser una actitud energetizante que consiste en traer parte de la alegría relacionada con algún hecho futuro al presente, para que por anticipación nos sintamos más vivos y más capaces de actuar en el presente. Pensar en el pasado puede desempeñar, por supuesto, la misma función evasiva que pensar en el futuro. Siempre que un problema difícil aparece en el presente, podemos decir: al menos las cosas fueron mejores en tal y cual momento, y dejar que la mente se arrebuje en ese recuerdo. En realidad, las tendencias a encontrar consuelo en el pasado distante o en el futuro son tan fuertes y universales que hay mitos recurrentes en casi todas las culturas que ilustran los dos casos. El jardín del Edén y sus variaciones de la nostalgia por un día más feliz en un estado de inocencia infantil, y los mitos del paraíso que aguarda en forma de cielo, o la utopía terrenal de los que creen en un progreso perpetuo y automático. Puesto que se dice que las esperanzas para el futuro son el escape común para las personas no sofisticadas, el vivir en el pasado puede serlo para las personas sofisticadas. En terapia, estas últimas saben que no está de moda refugiarse en esperanzas de futuras recompensas en el cielo, pero han aprendido que es totalmente respetable hablar sobre el pasado, ya que ¿acaso nuestros problemas básicos no tienen sus raíces en la temprana infancia? Esta verdad puede entonces utilizarse como una racionalización neta. Cuando una persona viene a una sesión después de una pelea con su esposa, puede saltar hacia el pasado y hablar de lo que le hizo su madre cuando era niño o de cómo se llevaba con su primera noviecita. A menudo esto le resulta más fácil que enfrentarse a la cuestión inmediata de qué fue lo que ocasionó la pelea y de cuáles son sus motivos en su relación presente con su esposa. Por fortuna, el terapeuta casi siempre puede saber si el paciente está utilizando su pasado como evasión, en cuyo caso hablar de ello no producirá en él ningún cambio psicológico, o como fuente de esclarecimiento,
y una liberación de dinámica para el presente. Consideremos ahora las maneras constructivas de pasar el tiempo. Sin duda los lectores ya habrán dicho es que uno puede no tener conciencia del paso del tiempo porque está muy vivo en el momento presente, no solo porque trate de sumirse en una especie de estupor para escapar al tiempo. Es verdad, en el segundo caso, una hora puede parecer una semana porque se arrastra pesada y dolorosamente. En el primero, no tener conciencia del tiempo a causa de la vivencia intensa del momento, una hora es como una semana porque proporciona gran alegría y felicidad. Goethe nos ofrece una imagen excelente de la lucha por trascender el tiempo en su drama Fausto. Fausto ha hecho su pacto con el diablo, Mefistófeles, porque se encuentra aburrido, insatisfecho, harto, sin que una u otra actividad lo gratifiquen, incapaz de encontrar un modo de vida que le dé un sentido de dignidad duradera. En realidad, el dicho popular de que el diablo tiene trabajo para las manos ociosas está expresado en una manera mucho más poética por Goethe, cuando le hace decir a Mefistófeles en tantas palabras que para él el tiempo es total monotonía. Abre comillas, ¿qué nos ofrece este crear interminable? Es lo mismo que si nunca hubiera existido. Sin embargo, da vueltas en redondo como si hubiera existido. A cambio de él, elegiría el vacío eterno. Cierra comillas. Cuánto más vívidamente podría afirmarse que el reino de Mefistófeles es el reino de la monotonía y el vacío. A medida que la acción avanza, Fausto recibe todo lo que desea. Su enamorada Margarita, luego Helena de Troya, más tarde conocimientos, poder y eventualmente se convierte en canciller del emperador. Cuando envejece, se encarga de construir diques para hacer retroceder el mar, de modo que aparezcan verdes campos donde había pantanos anegados. Entonces los hombres de su tierra pueden labrarla y obtener su sustento, y sus rebaños engordan en la tierra fértil. Cuando Fausto nota la alegría de la gente a causa de su acto de creatividad cultural y natural, experimenta de pronto lo que nunca antes había tenido, la alegría del momento eterno. Abre comillas. Si me hubiera atrevido entonces a llamar al momento, momento con mayúscula inicial, al momento que huía, demórate aún un poco, eres tan placentero. No pueden las huellas de mi ser terrenal desvanecerse en siglos, allí están, en orgulloso presentimiento de tanto deleite. Ahora disfruto el momento más sublime, este, cierra comillas. Estas palabras de Fausto, que en su acto las huellas de su ser terrenal tienen una significación eterna, nos llevan a preguntar cómo se encuentra el significado del momento que huye.